porque no podría tener conciencia de sus propios límites en absoluto y con conciencia del sentido de su movimiento. Digo, y no solamente estaría el tema, digamos, Körper propiamente, que es evidente que se requeriría cierta materialidad para que los demás pudieran ver el cuerpo de esa persona, sino desde el punto de vista, digamos, lo que Husserl llama la esfera de la inmanencia, el cuerpo es cuerpo sentiente, porque no podría constituir el sentido del centro cero de orientación, no podría darse cuenta de sus propios límites en su mundo, insisto, incluso en esta consideración de la esfera de la inmanencia. De tal forma que yo, bueno, eso insisto, y que creo que su propuesta tiene un alcance metafísico muy importante en relación con justo nuestro, no me gusta usar esta expresión, obviamente, nuestro ser en el mundo. O sea, el mundo es para un viviente con cuerpo y que además le duele lo que le pasa en el mundo y se duele a sí mismo, y el dolor es una forma radical. De hecho, que Newton utiliza esta expresión de que de alguna forma el cuerpo nos sitúa radicalmente en una I. O sea, es una I donde casi como que el cuerpo nos clava en el mundo. De tal forma que yo quisiera, quizá a lo mejor, o a lo mejor no entendí muy bien la referencia al tema de la película de Wim Wenders o Los Ángeles en general, pero yo de verdad creo que no hay forma de que un cuerpo con las características que estamos tratando de pensar contigo aquí no tenga sensaciones y en consecuencia pues que no tenga dolor, porque estaba hablando con el doctor Espirión hace un momento, pues dolor es una especie de sensibilidad exacerbada. Entonces, si tiene sensibilidad, o sea, debería ser, no hay restricción eidética para que no se lleve eso al límite de presentarse en estos términos, más allá de, por supuesto, estas características más importantes, incluso que la intensidad, como nos has expuesto, que tiene que ver con el núcleo álgico del dolor y sucesivos. Hay un tema más, muy breve, me llama la atención, lo mencionaste como una posibilidad de entender el concepto del núcleo álgico del dolor, como si se tratase del núcleo neumático, pero me se me hace muy interesante y creo que no es exactamente, o sea, sí, pero no por una razón. El dolor creo que no tiene horizontes, o sea, al menos en los términos en los que lo estás describiendo, y la radicalidad de este núcleo álgico se distingue de otros núcleos neumáticos, porque los núcleos neumáticos se explicitan en horizontes internos y externos. El dolor es una evidencia tan peculiar que su núcleo neumático no necesita explicitación ni de horizontes internos ni de horizontes externos. Claro, tiene un contexto intencional, entonces yo diría que acaso sí tiene horizontes externos. Hay horizontes externos, hay un contexto intencional de la aparición del dolor, pero no tiene horizontes internos, más allá acaso de su despliegue en el tiempo, pero sus matizaciones a lo largo del tiempo. Pero en lo que concierne a ese núcleo álgico, como dices, yo fue un poco difícil que tenga una progresión de horizonte interno, que es lo que Husserl dice que el núcleo neumático se explicita en horizontes. Esto está en los parágrafos 80 y tal, no, que 80, no me voy a acordar. Es en las meditaciones cartesianas, ¿no? Pero no me voy a acordar que creo que es la página 82, decían algo así, no sé por qué pienso en el 80, pero sí hay un pasaje donde Husserl describe esta relación, me parece que es hacia el parágrafo 18, 19, cuando aparece el tema del tiempo, y dice que el núcleo neumático se explicita a través de horizontes internos y externos. De alguna manera trata de describirlo en términos como más dinámicos frente a la exposición más estática, por decir así, que aparece en las ideas 1. Pero bueno, quiero saber qué piensas al respecto, por favor. Bueno, muchas gracias por las indicaciones y sugerencias. Yo comparto contigo que en principio
principio es imposible una corporalidad como la que se plasma en la película Los Ángeles sobre Berlín. En realidad, claro, cabe la duda de si lo que se está mostrando ahí es una suerte de inmanencia sin cuerpo, que sin embargo, claro, verdaderamente en perspectiva fenomenológica tiene bastante interés, porque la primera vía de Husserl para el reconocimiento de que la corporalidad forma parte de la esfera de la inmanencia es justamente la activación kinestésica. La idea de que no hay percepción sin motricidad del percipiente, ¿no? Eso, en la reconstrucción de la trayectoria filosófica de Husserl parece evidente, porque es un Input Round, ¿no? Donde eso ya está tematizado, ¿no? Y al mismo tiempo tiene la gracia de que Husserl lucha por esa tematización, y hay bastantes textos en que, en Husserliana 13, yo no recuerdo de algún trabajo de muchísimo tiempo, ¿no? En que Husserl trata de pensar esa posibilidad de un viviente en el tiempo que tiene sensaciones de distintos órdenes, hay un sentimiento que es capaz de mover su cuerpo, y que sin embargo su cuerpo sí que pudiera ser como un puro centro de orientación dinámica, que no tuviera lo que luego, a partir de ideas nuestras, se convierte en la otra grandísima aportación en la fenomenología husserliana de la corporalidad. Y es esta idea de que el aquí absoluto está dilatado, está extendido. Es una espacialidad enteramente única en su propia articulación, digamos, categórica, pero es espacio, ¿no? Y claro, digamos que el enriquecimiento de esa vía es la mejor comprensión, yo creo, de la propia activación kinestésica. Incluso también ese aspecto de que no hay, claro, esto es el asunto que viene de un ramo de si las kinestesias son en realidad sensaciones de movimiento o si son capacidades motrices, son potencia de mover. Realmente, yo creo que Husserl va claramente hacia esta segunda opción, y queda sin embargo redefinido que hay un orden de sensaciones que sí que son hápticas, ¿no? Que acompañan necesariamente a la motricidad. Ese es un punto también muy interesante. Por así decirlo, no se trata solo de que el punto de orientación se mueve y él tiene una presencia espacial propia, tiene cuerpo en ese sentido, sino que por el hecho de moverse hay una cierta repercusión, ¿no? De sensaciones de tensión, esfuerzo, o sea, hay una agitación somatoestésica localizada inherente al hecho de moverse, que justamente no es el factor puramente kinestésico, pero sí que es un rasgo esencial, tiende a ser esencial, con lo cual todavía se aparta más, ¿no? de las dudas iniciales en las que, sin embargo, hoy se debate, eso me llama la atención, ¿no? Realmente, efectivamente, como la esfera de la inmanencia, en la esfera de la inmanencia, la percepción, los hábitos, la identificación, la tipificación, todo lo que es la fuerza noética de la intencionalidad perceptiva, en principio no tiene espacialidad, pues claro, esa tentación del análisis, ¿no? de los análisis primeros, porque sin embargo, que es en esos años entre el 5 y el 15, claro, sí que se está viendo que la esfera de la inmanencia incluye al correlato como tal, pero creo que el cuerpo pueda seguir siendo una suerte de objetivación y no una instancia percipiente, no solo percibida, ¿no? Sí, yo lo vería así también. Y luego lo del
álgico, es que sí que me resonaba a mí también esa asociación con el núcleo neumático, y la verdad es que es una expresión cómoda, ¿no?, para señalar al corazón inmanente, del dolor. Sí que es verdad, claro, eso también enriquece la descripción de por qué es una vivencia sensible. Está en cumplimiento pleno. Claro. No puede darse mejor que se está dando, es que no tiene sentido que tenga, no sé, otras caras, otras. Y sin embargo, conecta también con lo que hablábamos ayer, de lo peculiar que es la explicitación perceptiva del dolor. Yo aquí me construyo ese ejemplo muy sabroso, por cierto, aprovecho para comentarlo, del escritor catalán Josep Pla y del infarto de miocardio que le sobreviene, un infarto una noche en su casa de Ampurdán, cuando había cambiado el viento, y él creía siempre en el clima, entonces no le dio importancia, ¿no? Y lo que siente, claro, es precisamente una opresión en el pecho. Conforme pasan las horas, empieza diciendo, estaba convencido de que se le daba a encontrar la postura adecuada para conciliar el sueño, ¿no? Claro, viendo que ahí no hay postura adecuada, intenta todas las... y al mismo tiempo, él va justamente objetivando su dolor, va viendo cómo se extiende, qué forma tiene, empieza a ser como una barra sobre el esternón, que tiene algo de bélica, ¿no? Y yo creo que tiene hace porque ahí se ve también como, no es la doble cara del dolor, sino más bien que el fenómeno cuya donación plena está ocurriendo suscita, sin embargo, una perfección que en realidad no añade claridad, no añade precisión. Es un medio borroso, es un propio cambio de figura, de forma. Yo creo que eso es muy interesante, pero es que eso no depende de que Pla fuese un escritor y no fuese médico, claro, porque precisamente ahí de lo que se trata es inmanencia carnal del dolor y explicitación en el Leibkörper propio. Y esa explicitación, pues en realidad es que pasa así como que es que por principio es tosca, turbia, no termina de aclararse. ¿Qué tal es que no puede aclararse? ¿Qué va a aclarar? Ese tipo, ¿no? Entonces, claro, esa reflexión, que sí, no, es muy interesante. También tenemos que utilizar ahí el concepto de docente externo, sí, que no es que no dimane, sino que no comunica directamente con la consistencia inmanente propia del fenómeno, ¿no? sí, por eso digo que no tiene horizontes internos, porque Claro, lo que se da no se matiza, no tiene horizonte, pero sí tiene un horizonte externo porque hay un contexto intencional que es todo lo demás que acabas de mencionar. Sí. ¿Con qué se asocia este dolor? Que si es con el clima, que si es la postura, todo eso es horizonte externo. Sí, claro, y eso es dinámica, intencional, explicitadora. Claro. Bueno, aquí veo varias manos levantadas. Primero levanto la mano, sí. Luego Antonio, y luego más de a Jorge. Entonces vamos en este orden, Luis, Antonio, Jorge. Yo quiero hacer tres preguntas, doctor. Primero, lo voy a decir así en estos términos, ¿siempre quiere el cuerpo aliviar su dolor? Y lo pregunto en dos sentidos. Primero, porque parece que podemos acostumbrarnos a algunos dolores. O bien yo he escuchado, ¿no?, en las citas médicas, cuando dice el especialista, usted ha pasado tanto tiempo con este dolor que ya no lo identifica, ¿no? Y también lo digo en el sentido de la proximidad entre el dolor y el placer, ¿no? Y ahí es en donde también quiero preguntarle si el cuerpo en algún momento no quiere curar su dolor por el placer. La otra pregunta que yo quiero hacer es con respecto a la percepción o la relación entre dolor y percepción. No sé, fue de los primeros temas que usted expuso. No me queda todavía claro si el dolor realmente altera estas percepciones, porque me quedé pensando en el ejemplo de que cuando tenemos temperatura,
porque sentimos frío, ¿no? Tenemos escalofrío y en realidad nuestra temperatura corporal es alta, ¿no? Y la última pregunta que quiero hacer es en función de cuando imaginamos el dolor, ¿no? Esa imaginación del dolor sí nos puede mostrar de algún modo los dolores que no hemos experimentado, y si es así o no, porque esto me lleva a la cuestión de si al final hay dolores pues, que realmente no son dolores, ¿no? No sé si ahí nos estemos engañando, ¿bien? Que realmente incluso dependa no de descubrirlo por uno mismo, sino de que alguien más opine y diga es que eso no es un dolor, ¿no? Son mis preguntas, doctor. Este último, no sé si termino de ver en qué dirección lo plantea. Alguien que interpela a otro, que se queja y tal, y le pueda decir que eso no es dolor, algo de ese tipo, ¿no? Ya. Sí, claro, a mí sí que me parece que es una aportación significativa y que desde luego se dirige como esas zonas limítrofes que yo creo que existen sin duda y que bueno, no, es muy difícil decir de qué va a depender el situarlo del lado de molestia o dolor. Me parece que esa distinción es fecunda, recoge muchos fenómenos indiscutibles que no llegan a dolor, pero también recoge, claro, fenómenos que pueden ser fronterizos, que pueden, una cosa que no hemos comentado, yo creo que es también la profundísima inestabilidad temporal de todos los elementos del núcleo álgico, y por tanto del propio dolor. Es que cuando hablamos de un dolor, o sea, estuve una hora entera con dolor de cabeza, claro, esa hora realmente ha sido prácticamente una oscilación incesante de todos los momentos del núcleo álgico, pues es como una inestabilidad constitutiva. Me ha salido antes, yo creo que realmente es imposible un dolor que se mantiene estático, se mantiene en cambios internos. Eso para este tipo de casos también, digamos, secuencias dolorosas que entran y salen de lo que se podría llamar molestia, o de lo que habría que llamar molestia, yo creo que no hay problema en reconocerlo. Conecta también con toda esa cara del análisis, que es la propia reacción del yo al dolor. Creo que eso, vamos un poco con la definición de Genusas, esa suscitación inmediata de personalidad, y pues claro, antes que los caracteres hipocondríacos, pues no, es que cualquier dolor genera inmediatamente una reacción sentimental, afectiva tan intensa que su propia valoración objetiva, su objetivación del dolor que está viviendo, pues va a ser muy distinta de otros casos, de otras situaciones, ¿no? Conectando ahora ya con la primera cuestión, esto de siempre se quiere aliviar el dolor, bueno, yo no diría que siempre, porque es verdad que claro, hay esas formas benignas de la experiencia del dolor, ligadas a determinadas experiencias, a determinadas situaciones experienciales, ¿no? Mientras se mantenga esa situación experiencial, ¿no? Pero yo creo que ahí sigue pasando algo del tipo de que el dolor, en cierto sentido, no se deja domesticar por el hecho, pues eso, de que, en fin, estoy agotado, me está empezando a doler la pierna, pero voy a seguir jugando el partido. Bueno, pues sí, en principio me está ya, pues en el caso tuyo, me está ya doliendo, pero voy a seguir. Bueno, sí. Por esa profundísima inestabilidad del dolor, yo creo que es esos fenómenos que de repente lo que es un dolor leve puede pegar una escalada, se convierta en un tirón insoportable, ¿no? Y eso yo creo que el paciente también lo vive, o sea, de cierta manera forman parte de las anticipaciones
con que se vive la presencia del dolor. Es muy difícil generalizar a todos los casos posibles, pero en gran cantidad de casos realmente se vive el dolor también con el temor a su propia evolución. Y ese temor está alimentado por su propia inestabilidad, que yo comento, ha sido, digamos así, por su propia reaccionalidad, las veces que se puede disparar. Entonces, claro, siempre se quiere aliviar el dolor. Bueno, no tengo por qué decir siempre, pero yo tampoco estaría muy seguro de que se puede decir, no, que determinadas situaciones en que se vive con paz, con tranquilidad, y aún en eso yo creo que ese rasgo, el dolor que pasa, a mí me parece que eso sigue siendo, claro, es que eso es propiamente del núcleo más íntimo de la vida. Eso no depende, digamos, de que el yo reconozca ese error, reconozca la situación, no, pero el núcleo sigue como con ese susurro de, bueno, cuidado. Lo que me ha saltado la temperatura, creo me parece a mí que precisamente es de los ejemplos más cualificados para acercarse bien a esa idea del campo táctil como la protocorporalidad. Primero porque, claro, deja completamente arrumbada cualquier asociación de la condición del tacto a las percepciones táctiles propiamente tales. Tú estás viviendo el calor de tu cuerpo, lo estás viviendo con independencia de que lo estés percibiendo, ¿no? Y esa percepción es justamente de una estructura, es que propiamente, claro, diría que es un poco difícil porque ahí es donde uno siente la presión de decir, pero bueno, tienes que decir hay percepción, no puedes decir, es la propia sensibilidad que siente el calor al sufrirlo. Calor, es sentiente del calor que es sentido y en su propia identidad inmanente, ¿no? Entonces, claro, yo sin embargo me parece que sí, que es correcto decir, bueno, eso es justamente la condición de la protocorporalidad antes de que el viviente se sepa incluso un cuerpo de carne. Eso genéticamente es posterior. Eso es tras el primer año de vida, en que la criatura reconoce su cuerpo, la ha panificado ya con seres cercanos, ¿no? Entonces, claro, en esa instancia primordial es pura sensibilidad, pero es verdad, como también comentaba Ignacio ayer, pura sensibilidad no quiere decir que no esté apareciendo, está compareciendo, está llenando el presente, ¿no? Pues sí, que eso lo manejaría más bien así, no sé si exactamente eso te sirve de Muchas gracias. Creo que sería Antonio y después Yo seguiré con el tema de la objetivación del dolor, pero ahora le haré un comentario a un par de citas que se hacen en el libro acerca de la posible o imposible igualdad de dos distintas sensaciones de dolor. Empiezo, digamos, este comentario con la cita que haces de Bergson en el ensayo sobre los datos fundamentos de la conciencia. Bergson dice: el día que se hubiera establecido que dos sensaciones pueden ser iguales sin ser idénticas, estaría fundada la psicofísica. Pero es esta igualdad lo que nos parece discutible. Y tú escribes: en concordancia completa con este enfoque, cabría añadir ahora: falta y faltará, por principio, la base fenoménica que permita reconocer una igualdad efectiva entre dolores distintos. No hay manera humana ni transhumana
de llevar a cabo la superposición métrica de dos vivencias dolorosas, con lo que trataron de igualar su intensidad o de atribuir un valor numérico a su desigualdad, carece de evidencia intuitiva y está condenado a permanecer una mención vacía en un plano exclusivamente verbal. Y esto lo combino luego con una nota muy interesante, muy teóricamente también muy acertada, me parece a mí, pero que se deja comentar, acerca de una pasaje de Borges dentro de su cuento Tron, Vago y Prospectus, donde Borges se pregunta sobre la posibilidad de identificar como el mismo, como un dolor idéntico, el dolor de 9 hombres que tienen 9 hombres. Y bueno, tú reduces el caso no a los dolores de 9 hombres, sino que ni siquiera se podría dictaminar la identidad o la igualdad de un mismo dolor en el mismo hombre y en la misma noche. Entonces, lo que dices tú en relación con esto es, ni el mejor supuesto pensable, el de un único hombre en una única noche con 9 fases sucesivas de dolor, escapa a la paradoja. A la paradoja de que no podría realmente igualarse esos dolores del mismo hombre sufriente. Y entonces reiteras las dificultades que ves en esa identificación. Persisten intactas las preguntas de cómo se recortarán las 9 etapas, en qué momento de la duración continua se discriminarán, de cómo se reactivará el campo atencional íntegro e inefable de cada una, de cómo se las cotejará a fin de proceder a la superposición métrica y a la constatación de igualdad. Bueno, y mi comentario es simplemente que, a pesar de todo esto, el dolor se objetiva, y en muchos casos esa objetivación supone la igualdad a todos los efectos prácticos de una sucesión de un número indeterminado de sensaciones de dolor. Normal, comúnmente, la duración de esas sensaciones o de esas fases de sensación no viene mucho al caso para la objetivación. No es considerada en la objetivación, o al menos no es considerada con precisión. Pero la igualdad está muy claramente postulada o supuesta en cuanto al carácter, o sea, lo que tú llamas la hechura, la compostura del dolor, y también en cuanto a la intensidad y desde luego la localización. Quizá basta la compostura o hechura y la localización para que el sujeto dictamine que tiene una y otra vez el mismo dolor, ni siquiera 2, 9, muchas veces dolores iguales, sino el mismo cada vez. Eso es lo curioso que se hace en la práctica. Está claro que no se trata de una igualdad exacta, científicamente determinada, y podemos estar de acuerdo en que esta es imposible, y podemos, por eso yo teóricamente estoy con tu nota, estoy con tu posición contra esta igualdad de sensaciones. Pero en el contexto no teórico de la vida ordinaria, e incluso en el contexto profesional de la medicina clínica, esa objetivación de varias sensaciones de dolor como el mismo dolor, el mismo que se manifiesta una vez, dura, luego se oculta, luego resurge, etc., se acepta sin cuestionamientos epistemológicos o fenomenológicos. Bueno, entonces aquí la práctica del entendimiento interhumano parece que pasa por encima de una fenomenología husserliana de la vida. Calificas tu investigación. Bueno, y eso todavía se puede, también aprovecho para comentarlo,
en relación con otra tesis del libro, que es la imposibilidad de recordar un dolor a lo vivo, es decir, recordar precisamente el núcleo álgico tal como dolió. No se puede revivir el dolor. Yo puedo recordarlo, entonces se establece una especie de tensión que en tu entender siempre quedará vacía. También puedo concordarlo con esa tesis. Sin embargo, hay un caso muy interesante, muy curioso, que me gustaría considerar contigo para ver cómo lo tratamos. Y es el caso precisamente en que yo puedo vivir un día sin dolor, y esto además lo descubrí, digamos, al vivo, padeciendo ese dolor en 2 días consecutivos. Y en el segundo día estaba precisamente hablando de esta problemática con Jeffrey, mientras tomábamos un café, y yo estaba en ese momento sintiendo un dolor que identifiqué con el mismo dolor que había tenido el día anterior, como si mi dolor presente viniera a cumplir la mención del recuerdo del dolor del sexo. Eso me resultó sumamente interesante, que un dolor presente pudiera cumplir una mención del recuerdo del eso. Y es parte también de esta objetivación del dolor que se lleva a cabo en la vida práctica. Bueno, en fin, hay las notas y todo, pero con eso creo que no se queda. Yo creo que estamos de acuerdo, porque justamente la diferencia que se plantea es entre dolor a lo vivo, en su presente irrepetible, que por cierto, claro, yo creo que coincide con cómo tú te matizas el colorido de la vida, como una variación que se produce en cada presente, y que en cierto modo ningún presente puede reproducir lo anterior ni aunque lo pretendiese, porque si no fuera hecho el pretenderlo, ya la diversidad se multiplicaría, ¿no? Entonces, lo que me parece a mí es que efectivamente yo no tenía ningún inconveniente en que la objetivación de secuencias de dolor, porque aparte de todo, yo creo que también hay esta profundísima condición temporal de la experiencia dolorosa, que claro, es verdad que sí, un dolor es una secuencia unitaria, pero a poco que, digamos, tuviese mínimas fases de interrupción, también incluso la experiencia directa, primera, sin recuerdo, sin palabras, bueno, pues es como la tesitura de decir, bueno, pero en realidad ha habido 3 interrupciones, tengo 3 dolores. Yo creo que justamente eso es como un cierto propósito de la objetivación que la condición profundísimamente sensible, temporal del fenómeno la resulta tan ajena a ese trato. De hecho, por supuesto, se hace a efectos prácticos, eso, como tú lo dices, lo suscribo enteramente, claro, a efectos prácticos es muy significativo, que el dolor con un aire de familia profundo que le da un lógico, y también, claro, sin duda que las 3 dimensiones del núcleo lógico admiten diferencias y, sobre todo, admiten también repeticiones, y si se repite, claro, está sosteniendo pues, una igualdad del dolor, una igualdad de esos 3 dolores que de suyo invita a decir, bueno, es el mismo dolor,
Pero claro, sobre todo es el mismo dolor, es el mismo tipo de dolor que es lo que tengo que comunicar al médico, que es lo que importa para su valoración. Entonces, claro, yo creo que sí, pero me parece a mí que realmente yo suscribo lo que tú dices y no termino de ver si ves que hay alguna de las tesis que hay, has leído un punto que hubiera, vamos, que hubiera discrepancia, ¿no? Que parece a mí que es justamente así, claro. Eso es objetivación del dolor, lo que es objetivación completamente primaria, que sin embargo, esa objetivación primaria, un poco como esta contestación ha hecho, no tiene una vocación como de fidelidad verdaderamente al núcleo álgico, al colorido de la vida en que ha discurrido, no, precisamente por ser objetivación, es que ya hay una selección de lo que importa, de lo que es significativo, de lo que hace que, claro, las variaciones que seguramente ocurrieron, yo tengo a pensar que como siempre ocurren, no tienen mayor relevancia, pero claro, Si me lo permiten, no lo muy bien. Ya era hora. Abre, Román. No sirve de caso, Gracias. Sí, puede escalar ahí. ya pasó. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor, por ahora sí el final de este workshop. Yo tengo varias preguntas, pero voy a enfocarme quizás sobre las más puntuales. A lo largo del texto también se habla del dolor fantasma. Está presente, pero y esto lo pienso sobre todo con lo que comenta a partir de que el dolor puede llegar a colonizar o ubicarse dentro de cualquier parte del cuerpo. Ninguna parte del cuerpo es inmune a la experiencia dolorosa. Y entonces aquí me salta la cuestión al leer cuando comenta que no cree que pueda existir el dolor fantasma en las entrañas. Entonces, quisiera si pudiera ahondar un poco más sobre este aspecto, porque pareciera que, no sé, o sea, puedo sentir yo el apéndice únicamente cuando me está doliendo, y si después de la operación me lo quitan y siento todavía una especie de dolor en esa zona, ¿qué es entonces la parte que queda doliendo? ¿Queda doliendo alrededor? ¿Sigue saliendo? ¿O se puede considerar propiamente como parte del dolor fantasma? Y si en dado caso, entonces, si la respuesta es negativa, consideraríamos entonces un aspecto kinestésico para pensar exclusivamente el caso del dolor fantasma. Y la segunda pregunta es entonces con respecto al el modo en que las asociaciones en la síntesis pasiva se ven interrumpidas, inhibidas, por decirlo de una palabra más, palabras menos, en el momento en el que el dolor se siente. Se puede ver justamente con el efecto del buzón o con el agua caliente, que uno puede reconocer, ok, sí, es líquida, hay una cierta temperatura, pero ya en el momento en el que me quema o en el que me pincho, ocurre algo que no permite que esté vuelto hacia las síntesis pasivas que estaban anteriormente. Y la tercera pregunta, el aspecto temporal, que justamente sale al final del libro. Se hace mención de que la temporalidad amorfa prácticamente saca de quicio a la temporalidad con la que se vive, con el texto de Profundis de Wilde y también con el escrito de Dennis Riley. Entonces, pareciera que casi el dolor en este aspecto se vive como una especie de cacofonía, que parece que el presente sigue de forma vigente, a pesar de que haya variaciones, a pesar de que haya cambios, pero se persiste. Y bueno, ahora sí, para acabar, se ha hecho a lo largo del libro justamente el énfasis en utilizar Lightworker
como cuerpo de carne. ¿Qué diferencias hay con, por ejemplo, cuerpo corporal, teniendo aquí al doctor Fidel, o como cuerpo somático de San Martín? Muchas gracias. Bueno, de fondo por lo último, hay la diferencia de los gustos de traductores. En fin, dada la probidad científica absoluta y admirable de Antonio, puedo decir a mí esa traducción no me gusta, realmente no me gusta. Yo fíjate, estoy en la idea de que en este enredo enorme de cómo manejarse las traducciones, hay algunas posibilidades en que el menos es más, ¿no? Una campaña de publicidad de no sé qué, en España, ¿no? Menos es más, ¿no? Por ejemplo, yo creo que no siempre en traducciones de Husserl es necesario adjetivar el cuerpo del que se está hablando, porque en castellano, realmente cuando se dice el cuerpo, no hay ninguna duda de que se trata del cuerpo de un viviente. Nadie habla del cuerpo, precisamente de manera total, es en contextos muy específicos donde el uso de cuerpo, y además adjetivado, pues puede ser cuerpos geométricos, cuerpos celestes, cuerpos lo que sea, ¿no? Pero de suyos, cuando en castellano se dice el cuerpo, mi cuerpo, nuestros cuerpos, es que realmente yo ahí soy partidario de no poner nada, o sea, no poner nada, porque además la oscilación de matices en los textos de Husserl es tan enorme que en muchos casos, en fin, el texto de distinta época, lo que casi con el mismo sentido se utilizaba light, se utiliza luego, pero el alemán es muy flexible en ese uso, ¿no? Entonces, me parece a mí que, por ejemplo, claro, cuando se utiliza cuerpo vivo, cuerpo corporal, se introduce una insistencia, se introduce una alusión, una indicación que impide casi la lectura más directa y a veces hasta la comprensión más directa. Bueno, a ver qué dice la frase, porque realmente es como que no es sencillo pasar, ¿no? por ese tipo de posiciones, ¿no? Por supuesto que hay muchísimos usos en que es imprescindible. Realmente, simplemente cuando aparece Easy Shall Life, es que como no te valgas de algún recurso de explicitación, entonces, simplemente es que estás traduciendo una equivocidad, ¿no? Pero a mí me gusta la expresión cuerpo de carne porque en ella la dualidad de fuentes, entre lo físico, vamos a decirlo así, y la carnalidad íntima se reúnen y sin embargo no se indica, digamos, cuál corresponde a cada cual. Realmente hay cuerpo, podría valer por light, y carne podría valer también por light. Es verdad que el Kepler no tiende a valer por light, pero fíjate que yo creo que es absolutamente imprescindible mirar de otra manera esa distinción y asumir incluso en contra de comentaristas tan consolidados y reconocidos como Fajad y todo, que el cuerpo que uno experimenta en sí mismo no es un cuerpo en tercera persona, que es lo que dice Fajad, es que no es un cuerpo en tercera persona. Es mi propio cuerpo con ese índice de individuación que recae sobre una condición que efectivamente esto tiene una condición de análogo a cosa espacial, por ejemplo, efectivamente todas las propiedades también objetivables en cualquier cosa espacial, espontáneamente. Entonces, claro, el análogo del cuerpo de carne, la verdad es que me está gustando mucho más, porque yo tampoco lo utilicé en algunas traducciones primeras de La Tierra no se mueve y tal.
Yo pensaba que cuerpo de carne podría ser una buena traducción del like. Pero a mí me parece ahora que realmente es una traducción excelente, excelente es mucho decirlo, pero es una opción a considerar para like purpose, que lo veo así. Y luego de las cosas que comentabas, precisamente todo ese lío con el análisis del dolor fantasma y que miembros del cuerpo pueden generar dolores fantasma, yo creo que si hay, vamos, una de las aportaciones, o sea, apuntadito que yo hago un poco tentativo de la paradoja del dolor fantasma, yo creo que una de las aportaciones es esta. Verdaderamente es un órgano en el sentido del Leibkörper, que quiere decir un órgano que mueve el yo, y que el yo identifica su aspecto, y que ha identificado su aspecto a través de otras motricidades de su propio cuerpo. Eso es un ingenio. En el sentido del Leibkörper, este es verdaderamente el que bueno, se puede hacer presente incluso cuando falta físicamente, es decir, en los casos de dolores fantasma. Yo creo que no cabe, a esta luz, no cabe dolor fantasma del riñón que te han extirpado. Lo que tendrás es realmente un dolor en esa zona en que, bueno, sabes ahora y sabías antes que estaba tu riñón y ahora sabes que te lo han quitado, pero no es, digamos, el dolor que está haciendo presente lo que ahora me falta. Es un dolor completamente efectivo en una zona de los adentros corporales. A pesar que es verdad que en los tratamientos médicos eso se reconoce, el dolor fantasma por tener. Bueno, ahí se ve, yo creo también. No, a mí eso me gustó, porque, bueno, un fenómeno, pues, a base de análisis, simplemente también puede decir, mire, pues eso que llaman ustedes dolor fantasma de la apéndice, a mí me parece que los datos de la experiencia no avalan que sea tal, ¿no? Así que, por tanto, el análisis de la paradoja, incluso yo creo que en esos términos un poco más psicomédicos y tal, no va bien si no, vamos, si se hace un conjunto de esos tipos de casos, ¿no? Es que la pasividad perceptiva no queda muy claro qué problema hay ahí. Lo que ocurre en condiciones de dolor total con la pasividad perceptiva, o cómo es. No, como cuando uno se llega a pincharte, por ejemplo, puedes sentir la punta de la aguja y ya cuando se pincha desaparece prácticamente, siento el dolor. Sí, sí. Cuando la vuelvo a sentir, no estoy sintiéndola otra vez. No, pero sí, yo creo que eso lo que refuerza es la condición espaciosa de la sensibilidad táctil. Y que por así decirlo, se produce en un lugar, en un emplazamiento determinado de ella, el salto a otra dimensión de lo táctil, que es en este caso el de la sensación dolorosa. No, por así decirlo, no puede convivir con las otras sensaciones de dureza, de temperatura que estaba teniendo, ¿no? En el momento que ocupa el dolor, ellas mismas pasan al dolor, ellas cambian de régimen, en cierto modo, ¿no? Y sobre el presente amor-fuego no lo hemos tocado, pero sí, el libro acaba también con una cierta consideración de la temporalidad propia de las vivencias dolorosas y perseguir. Yo creo que ahí es una pista muy buena perseguir esa experiencia tan común de por qué se hacen tan largos los periodos de tiempo que se viven en el dolor, con esa frase muy exagerada de Borges, ¿no? Mis 8 días en el hospital valieron por 8 siglos. Yo creo que esa es una pista interesante seguir, porque eso realmente desde el dominio público ocurre. Muchas gracias, doctor. Tengo
pregunto yo y me la palabra más. Muy cercano a lo que has comentado en las últimas dos intervenciones, ¿no? Es algo que tenemos platicado bastante con yo, ¿no? El tema del tratamiento del dolor desde el punto de vista de la neurología, de la asociación, de la neurología genética y de la pasividad, ¿no? Entonces, pues una pregunta con respecto a eso. Por un lado, creo que no es domesticable el dolor, ¿no? En el sentido en que no se puede organizar, etc. Bueno, entiendo eso desde el punto de vista de cierta noción de lo que significaría subjetivación. Entendido por ello, puse aquí el vocabulario, pero literalmente de ponernos algo frente a nosotros delimitado, bien definido, ¿no? Es otra cosa que es distinta a la idea de núcleo álgico, ¿no? Ok, pero por otro lado se está discutiendo que en realidad hay otras formas de objetivación que no son estas, ¿no? Es decir, no era de una intención de conjunto de objetos, es algo secundario frente al dolor, sino más bien, pues todos estos elementos que permiten, por ejemplo, definir el dolor desde el punto de vista de la derivación, ¿no? Es decir, el dolor sin una localización temporal y una unicidad, y todo eso presupone pues una serie de procesos de constitución, ¿no? Entonces, a mí me parecería que en ese sentido se puede decir que hay ciertos dolores que ya nacen domesticados, en el sentido de precisamente ya que su presentación, su aparecer, solo es posible a través de las estructuras que necesitan ese dolor para que aparezca. Por ejemplo, pues es lo mismo, es la propia estructura de la temporalidad en el que se da, es decir, el dolor como un evento de la sensación, pues se da en el flujo temporal, ¿no? Pero no solo eso, sino que además, por ejemplo, pues está toda esa cuestión de estar en ese flujo temporal implica también el que podamos nosotros ver una cierta forma de criticidad del dolor, ¿no? El poder decir, este dolor que tengo ahora es único, pero al mismo tiempo tiene una forma típica que reconozco en ese otro dolor. Y entonces empezamos a darnos cuenta de que en el dolor, como en ciertas formas dolorosas, a lo que quiero preguntar, hay una estructura de sentido, o sea, una morfología, y en este sentido morfología significaría sentido, ¿no? Como en la manera en que se habla de estética trascendental, de que, bueno, los campos de sensación que yo pensaba que no tenían sentido, pues tienen sentido. Bueno, y el dolor finalmente parecería que es un tipo de sentido muy particular, tal vez un sentido que rompe, destruye, corrompe, marea, pero es sentido. Pero esa es una cuestión. La pregunta que quiero preguntarte aquí es, quizás esta es una forma de dolor, pero te quería preguntar, ¿tú pensarías que hay quizás una forma radical de dolor, que ya no es domesticado, como dije, ya no es domesticado, no nace dentro de los procesos de constitución de una forma muy particular que está trabajando su personalidad religiosa, sino, y eso es lo que he preguntado o platicado con yo, algunas formas de dolor que su intensidad implica también una corrupción a profundidad de estructuras ya no solo constituidas. Por ejemplo, se dijo, ¿no? Ya no dejo de sentir el alfiler, siento el dedo. Bueno, pues es que se corrompió la presentación del alfiler, porque lo único que está ahí presente es el dolor, ¿no? Sin embargo, eso no afecta las estructuras constituyentes mismas, ¿no? Sin embargo, aquí preguntas, y no hay formas de dolor que quizás también terminen afectando las estructuras constituyentes. Es decir, formas de dolor que no simplemente fluyen en el flujo temporal, sino que quizás afectan de algún modo a la estructura misma de la temporalidad. No solo formas de dolor que aparecen en un campo espacial corporal, áptico, sino que verdaderamente afectan incluso ese campo puramente trascendental. Y esta es una pregunta que a mí me surgió, y hemos discutido también con ellos, en Fuchs. Sobre todo en los ejemplos que él pone, que también, yo no estoy seguro de eso, simplemente me sale en esa duda de será así o no será así. Casos de patologías graves, de disociación grave, de schizofrenia, en las que él dice que lo que afecta es la temporalidad misma, solamente, no simplemente un tiempo objetivo determinado. Bueno, por ahí no me pregunto. Bueno,
Fíjate que en el libro este de Daniel Scarry, una de las tesis del libro se titula Body in Pain, The Making and Unmaking of the World, porque una de las tesis, de las 8 tesis, ¿no?, para la dirección del dolor, es que el dolor, que puede empezar por ser un evento localizado y tal, puede crecer de tal manera que se trague todas las capacidades del yo, no solamente, en fin, capacidades superiores, digamos, hablar, pensar, tal, sino las capacidades perceptivas, hasta no dejar nada. Ya asume esa posibilidad, digamos, de un dolor viviéndose antes del desmayo, que eso realmente en principio sería la zona del desmayo, pero bueno, ya no estoy así. Y la obliteración, utilizan esa amplificación, ¿no?, la obliteración de todos los contenidos de la vida. Y yo me parece que en un momento dado aludo no solamente a los reparos de detalle que yo veo, sino a la estructura temporal de la vivencia del dolor. Yo realmente no creo que pueda, por así decirlo, no sé que sería paralizarla, tragársela, sí, pero tragársela, claro, tendrá que ser en un presente vivo, influyente, ¿no?, en un presente vivo que sabe de su propia continuidad inmediata, algo así. Por lo tanto, yo ahí realmente sí que estoy con la posición husserliana de que la síntesis de la conciencia interna del tiempo es absolutamente fundamental, en este sentido indestructible. O sea, bueno, indestructible es verdad que en ese caso es entonces como pensar el desmayo, porque en el desmayo sí que parece que hasta la propia conciencia interna del tiempo, pero claro, como utiliza también el dolor, digamos que no ratifica exactamente tu posición, ¿no? Justo lo pensaba también en ese sentido, es decir, del problema de la relación entre dolor y vigilia. El dolor presupone vigilia en ese sentido maximal de conciencia, o sea, ya no conciencia de esto, de aquello y demás, sino de la conciencia en general, no importa cualquiera de sus formas, que es lo que llamamos ser vigilia. Entonces el dolor presupone vigilia. Si no hay vigilia, si colapso, pues el dolor también desaparece. Entonces ahí hay como un caso pues muy particular, muy fluido, pero fíjate que no es exactamente la posición de decir, bueno, presupone vigilia, y esa vigilia está en flujo, o sea que esa estructura constituyente de la conciencia no queda destruida, no queda obliterada. Pero digamos, podemos decir que queda torcida a tal punto de tal al máximo de hay una distorsión de la propia temporalidad, o sea, no es una figura temporal simple de flujo, integrado de unas fases sobre otras, ¿no? Hay una distorsión que sería el presente amorfo, todo, sí. Pero claro, yo creo que yo tendría a pensarlo así. Es muy interesante en el tratamiento este de Venus Riley, pero claro, eso está pensado más bien para los traumas anímicos y afectivos. Sería en un trauma lo que hace es sacarte de la temporalidad, deja al niño de tal manera fijado al acontecimiento que ocurrió, que es como si ya nada discurriese. Es verdad que no se dice, no me entero de que pasan los días, pasan esas cosas. Es como que ningún flujo implica al yo no se suma a nada. Claro, eso es bastante interesante, pero yo creo que eso realmente es otra distorsión temporal distinta de la que produce el dolor físico, que más bien acentúa como la intensidad del presente. El presente en su flujo torpe, porque no sale de la espiral de dolor, entonces está como realimentándose. Solo así, otro que decías de
de la tipicidad, es una pensar, yo de estas cosas que sobre todo que quizás no quedo suficientemente subrayadas en el libro, pero claro, la tipicidad, digamos, esencial de los dolores corresponde a las dimensiones del núcleo álgico. Eso sí, es verdad que eso está en la práctica cotidiana, de lo que pregunta directamente el médico, lo que informa el paciente, cuánto te duele, dónde, cómo evoluciona. A eso se le puede llamar estructura de sentido, yo no soy estructura de sentido. Es verdad que de un yo adulto, de un yo que tiene mucha experiencia, de un yo que ha objetado mucho su cuerpo, pues es también tan apasionante la analítica del dolor en la primera infancia, cuando no hay nada de eso, no hay ni siquiera cuerpo de carne. En ese caso no hay ninguna tipicidad tampoco del dolor, es como vivir el maleamiento a flor de piel, ¿no? Vamos a ver si del hambre ahí sirve un poco para ver cómo se puede decir algo, ¿no? Sí, eso es lo que iba a plantear como una distinción entre o sea, yo veía esos dos extremos, el de la infancia y el de los dolores que prácticamente están a punto del colapso, ¿no? Por eso decía un dolor salvaje, que no se puede identificar ni se puede, pues sí, asimilar a otras formas de dolor, etcétera, sino que simplemente es el dolor y ya. No es que yo no tendría que decir eso, a ver si tampoco está en el libro, es motivaciones que saco del workshop, ¿no? Yo sí tendría que pensar si los dolores son capaces de transmitir como anomalías, como novedades, o sea, como dolores que nunca has vivido, ni siquiera has vivido muy parecido. Yo creo que eso es una posibilidad más propia justamente del dolor que de cualquiera otros contenidos sensibles, de manera tan tosca. Es muy difícil de pensar, claro, un color que nunca visto, nunca imaginado, bueno, no sabemos ni siquiera si es posible, efectivamente eso, ¿no? Pero claro, yo creo que en los dolores sí que algo de eso debe de ocurrir, ¿no? Como cuando te ves envuelto en una situación inédita y el dolor que se puede disparar ahí, con su elemento de intensidad disparado, incluso ese asunto de que las intensidades extremas, yo creo que a pesar de todo no borran la diferencia de hechura carnal de unos otros dolores, no se pasa como dolor en general en absoluto, sino que bueno, también están esos otros factores del núcleo óptico, ¿no? Bueno, muchas gracias. Le daba la palabra a José Román, que está en el fondo. Sí, bueno, yo solamente, bueno, además de agradecer, obviamente, destacar algo que me ha hecho curioso y desde luego interesante. El uso de obras de arte para identificar la experiencia del dolor. Se ha mencionado aquí a Gabriel García Márquez, se ha mencionado a Marcel Proust en Busca del tiempo perdido, a Tim Bender, recientemente el doctor Sillón nos recordó eso de Borges. Y bueno, esto de alguna manera ha servido para identificar, digamos, la experiencia del dolor. Ahora, lo que me interesaría, digamos, compartir es una especie de símil entre la experiencia dolorosa y la experiencia estética. Y bueno, además de compartir este símil con algunos puntos, pues obviamente ver su punto de vista. Digamos que las dos experiencias, a mi modo de ver, intensifican la experiencia sensible que tenemos por de pronto del mundo. A propósito del dolor, se habló aquí de esa intensificación que yo relacioné con también la experiencia estética, porque sin lugar a dudas la experiencia sensible que tenemos del mundo, una experiencia ordinaria, cada en actitud natural, digamos, pues es una experiencia cotidiana que de algún modo no nos hace destacar de algún modo la sensibilidad en cuanto a algo. Sin embargo, si lo hace, por ejemplo, la experiencia estética, al momento de enfrentarnos con una obra de arte,
la que decimos acá en México, saca de onda, me mueve el tapete, pues sí, identifica la experiencia sensible, y por eso es importante para la disciplina estética, para la disciplina filosófica estética, estudiar los sujetos artísticos. Porque ellos, de algún modo, identifican nuestra experiencia y nos permiten, digamos, aprovechar al máximo esa experiencia. Es una experiencia que obviamente el dolor también va a intensificar mi experiencia sensible y que de alguna manera esta experiencia sensiblemente intensificada, ya sea por el dolor o ya sea por la experiencia estética otorgada a partir de objetos artísticos, pues me parece que puede ser como una experiencia paradigmática. Ante el dolor también, por otro lado, como ante la obra de arte, digamos que hay un posicionamiento del cuerpo que resulta fundamental, a mi modo de ver. Digamos que no es lo mismo ver desde esta perspectiva que de aquella o que de aquella otra, una imagen en un museo, por ejemplo, es decir, el posicionamiento de mi cuerpo determina mi experiencia estética, mi experiencia sensible de aquel objeto. Pero a mi modo de ver también, por lo que se ha escuchado, se ha tematizado aquí, digamos que también de algún modo un posicionamiento del cuerpo determina una sensibilidad o no del propio dolor. Es decir, si yo lo muevo un poco así, a lo mejor aquí empieza a tener un dolor, si lo muevo de este otro lado, qué sé yo, pero si estoy un tiempo quieto, lo que se me acaba la pierna, empieza a tener un dolor, qué sé yo. Digamos, brevemente, sí quiero elaborar y que me gustaría conocer su tutoría. Yo diría dos cosas un poco distintas. Es verdad que claro, el recurso a fuentes literarias hace un poco el papel de lo que son las variaciones en la imaginación, ¿no? La metódica más clásica de la fonología. Es verdad que hay que tratarlo con cuidado porque precisamente sobre el papel con palabras pues se pueden hacer correr posibilidades, no sé, que no son efectivas. En el caso de Borges, esa actividad imaginaria en que 9 hombres tenían 9 dolores iguales 9 noches. Realmente es sorprendente, ¿no? Y está logradísimo, pero claro, la pregunta es justamente también, aunque se recurra a la fuente literaria, pasarlo por una instancia de legitimación teórica, claro, que interesa, ¿no? Entonces eso sí, y realmente en realidad es que me da la impresión, por lo que yo he seguido, hay muchísima más literatura sobre la experiencia de la enfermedad y sobre la experiencia del dolor como tal, ¿no? Yo ahí tenía algunas fuentes, una de ellas es el texto sobrecogedor de María Luisa Puga, Diario del dolor, que efectivamente es lo que es. Por supuesto que es un dolor vinculado a una enfermedad destructiva, pero lo que ella plasma es una conversación, ¿no? Que es así, ¿no? Con ese personaje al que le pone la mayúscula, ¿no? Para poder tratarlo, tal. Otra bastante representativa es Dabalú o el dolor del profesor Rafael Argullón, ¿no? Que efectivamente son 9 años, 9 días que le pillan de viaje clínico en Cuba, y se le produce una compresión de nervio en las vértebras y claro, pues, casi no tiene diagnóstico, tal, pero realmente lo que retrata es la experiencia del dolor, de nuevo, curiosamente, personificando a ese ser que es también por estas cosas que hablábamos de cómo se objetiva el dolor, pues muy directamente también poniéndolo bajo figuras, en este caso es casi una figura mitológica, ¿no? Dabalú es un ídolo salvaje, ¿no?
Y estas dos son autobiográficas. Hay una novela extraordinaria de Sándor Márai, que es La hermana, que tiene tiene una trama muy especial, muy llamativa, ¿no? Pero tiene 30 páginas en que verdaderamente se hace una descripción literaria extraordinaria de muchos de los hechos que he presentado. Se podrían seguir, ¿no? en esas páginas, ¿no? Entonces sí, claro, yo creo que la filología necesita también esas fuentes y esa potencia de la literatura, ¿no? O del arte. Sin embargo, sobre el segundo ejercicio no es tan claro como tú has hecho el paralelismo de que la experiencia estética intensifica la experiencia sensible del mundo, pero claro, yo no veo que haya un análogo, porque más bien habría que hacer con la experiencia dolorosa lo que sufre es la potencia de la carne, es la potencia de la propia carne, ¿no? Sin que eso exhiba nada más que justamente esa potencia maleante, ¿no? Como yo digo, no exhibe propiamente nada más. Es interesante. Ese es otro texto literario que se ha citado, el poema de Damasco Alonso Dolor, ¿no? En que narra, la verdad es que por el poema no se sabe ni qué dolor tenía, que le saca a las 3 de la madrugada del sueño en que estaba sumido, era como un estilete a la altura de la tercera costilla, empieza así. Pero las estrofas siguientes son una metafórica desbordada del dolor a base de imágenes zoomórficas, vegetales, que claro, yo creo que se corresponde muy estrictamente con este asunto de que el dolor, más que exhibir la geografía corporal, lo que hace es distorsionarla, lo que hace es como afirmar la potencia, es decir así, subyacente de la carne sobre cualquier imagen, hasta la más consolidada del propio cuerpo, ¿no? Claro, es verdad que luego, si dices, bueno, y luego viene el poeta y con eso puede hacer una maravilla, ¿no? Bueno, sí, eso sí, claro, esos alardes metafóricos, ¿no? También subraya Scarry, ¿no? Para referirse al propio dolor, ¿no? Pero es en el núcleo de la experiencia, yo diría que, bueno, no sé cómo decirlo, yo no creo que exhiba nada por fuera del mundo. ¿Qué exhibe del mundo un aflujo abrumador de dolor? Es que por ejemplo yo creo que no exhibe nada. O sea, la puedes decir, claro, exhibe lo profundamente vulnerable de la condición corporal o algo así, pero yo creo que eso es también como un poco posterior. El centro, en el momento mismo del hecho, a mí realmente es que ocurre más bien esto como que el mundo tiende a disiparse, tiende a desaparecer, y está la concentración sobre sí misma de la carne que no veo yo que quede muy claro decir. Exhibe algo, bueno, no exhibe. Hombre, exhibe de esta manera, es verdad que en términos categoriales, la potencia de la pasividad, de la pasividad corporal, constitutiva, eso sí, claro, pero no es que la exhiba, es que realmente la ejerce y se sufre, ¿no? Entonces, eso no lo he visto tan claro, no sé si... Sí, yo lo que también quería destacar a este respecto es que, a mi modo de ver, la experiencia dolorosa lo que destaca es la sensibilidad humana. Y la experiencia estética justamente también. Digamos, cuando estoy inmiscuido en la lectura de una novela, porque de algún modo, si me meto tengo la experiencia estética y estoy muy atento a lo que sucede en la novela, el mundo realmente da una actitud natural, no me interesa. Yo ahora estoy en el mundo literario, en la experiencia estética,
revolcado a una experiencia estética que hace florecer de algún modo intensamente la sensibilidad humana. A mí me parece que el dolor también, vamos a decir, que parece un dolor, el mundo ya no me importa mucho, estoy inmiscuido en el dolor y la experiencia sensible es intensa. Entonces, en ese sentido, en esa intensidad, me parecía pertinente decir, obviamente el dolor es real. La experiencia estética se mueve en términos de ficción, de imaginación, de fantasía. Sí, en términos profundamente intencionales. Yo también volvería sobre esa tensión. La experiencia estética es toda ella un ejercicio de una intencionalidad de orden muy especial, intuitiva, pero claro, aquí no tienes ese equivalente, ¿no? O sea, aquí estás como retrotraído a las fuentes últimas de la percepción, que además están como revueltas contra sí mismas, con lo cual, claro, no iría yo tan rápido a hacer ese paralelo. Es difícil. Parece a mí que a veces hay como esa tendencia un poco también a romantizar lo que es la experiencia del dolor y la novedad que supone, todo un poco algunos textos de la Leví, yo creo que es en 7, ¿no? Que se dicen ese tipo de cosas, la profunda musicalidad del dolor y todo. O sea, me parece que esos son así como licencias literarias, más que fidelidad al fenómeno, vamos. Bien, muchas gracias. Bueno, ya estamos llegando al final, creo que vamos a tener ya dos, pero primero David y después ya cuando sale. Muchas gracias. Igual mi pregunta es sobre, con relación a lo que se mencionaba hace rato, respecto de cómo el dolor predispone, tal vez de manera no rigurosa, cierto estado de conciencia. Y la pregunta es si en el sueño podemos sentir dolor. No en el sentido de que mientras dormimos nuestro cuerpo puede experimentar un dolor tan fuerte que nos despierte, sino si en el soñar, en el contenido, no sé, onírico de nuestro sueño, lo que sentimos es dolor. Por ejemplo, yo afortunadamente nunca me he caído de un segundo piso, sin embargo he soñado que lo hago y he sentido dolor en el sueño, en los tobillos, o he sentido algún tipo de, no sé, de dolor, justamente alguna especie de contenido onírico referido a una sensación dolorosa tal que me puede despertar, no porque mi cuerpo esté, no sé, mi cuerpo en este sentido, no mi cuerpo de carne esté afectado por algún mal, alguna enfermedad o algún dolor. Soñado, ¿no? El cuerpo soñante. Exactamente, justamente, si eso que experimento en el sueño puede ser dolor, puede ser considerado dolor con cierta legitimidad, y eso como entraría en esta ontología del cuerpo, ¿no? A partir de esta fenomenología del dolor. O sea, ¿es dolor o simplemente es una especie de contenido onírico que se representa alguna sensación que en vigilia experimento como dolor? Y la otra sería... Sí, en relación con eso, ya te contesto evidentemente que ha sido lo único que puede con esto, que me resulta muy sugerente, digamos, y significativo, esas elaboraciones, esos dos comentarios, de que en realidad ni siquiera en el contenido onírico puedes experimentar un dolor especialmente intenso sin despertar, sin que te haga despertar. Luego, como se dice también de la muerte en el sueño, cuando mueres, entonces te despiertas y dices, era un sueño. Es verdad que ahí, claro, pues el momento de la intensidad de los dolores puede que haga variar esa apreciación, ¿no? Y que en los sueños que puedas vivir pues, dolores llevaderos, un poco más fuertes, pero dolores extremos, ¿quién diría que va a ser como... Más bien es otro, que no puedes seguir soñando, vamos. Y bueno, y la otra simplemente es que al variamiento de la carne, como una propiedad del núcleo álgido, se opondría, digamos, se contrapondría una especie de saneamiento de la carne en la experiencia placentera.
o si tendría un correlativo, ¿no? Este aislamiento de la carne. Y bueno, muchas gracias. Sí, yo creo que sí, claro, realmente creo que eso es así. La carne puede ser también suscitada para bien, puesta de relieve gratamente, gratificadamente, ¿no? Sí, como ocurre en tantas formas. Algunas con extrema localización también, el caso de la caricia cariñosa, tal, hay una correspondencia de todos los momentos del núcleo óptico bajo el signo de lo grato, de lo saneamiento, no sé si sería muy fuerte, pero sí, de la celebración de la propia carne, que sale de su latencia o de su desatención más habitual, aunque esa es afectiva también, está afectando. Yo creo que sí, la visión es así, es muy interesante, ¿no? También hacer esos análisis, ¿no? Creo que hay que pensar que es el dolor el que revela la verdadera condición de la carne, ¿no? La carne llamada al gozo, por supuesto. Es muy interesante ese aspecto, precisamente el análisis del final del dolor como alivio. Y si justo ese momento, eso es una tesis que está, una tesis que le gustaba a Hannah Arendt, está en la condición humana, ¿no? De los gozos más puros que puede experimentar un ser humano es el de la salida plena del dolor. El momento del alivio es como un momento. No sé si es tan así, pero efectivamente, ¿no? La carne celebrándose a sí misma, yo creo que por supuesto que sí. Bueno, bien. Pasamos a esta y una última pregunta de este lado. Por favor, sí, por eso tú. No, tú no. Buenas tardes. Mi pregunta que me encaminaba un poco a lo que planteaba ayer entre Manizales y Sagrado era preguntarle si usted tenía una consideración de que el dolor era intrínsecamente malo. Esto por dos cosas. Ayer mencionaba que había cierta adaptabilidad del cuerpo vivo hacia el dolor sobrevivir, ¿no? Pero también decía que era como que el dolor al final hace como un anuncio de que algo está mal, entonces yo me preguntaba si su consideración era que era intrínsecamente malo como fenómeno o podría cambiar cuando era parte de la experiencia. Sí, no, yo no diría que el dolor es intrínsecamente malo, a pesar de que yo sí digo que el dolor consiste en esa suerte de fenómeno maleante. Yo digo las dos cosas, ¿no? Pero por el hecho de que sea un fenómeno maleante, no se seguiría que en todos los casos, por principio, ¿no? Una experiencia de dolor está bajo el signo del mal a evitar. Por supuesto que ahí entran muchísimos fenómenos, entre otros las funciones de alerta y de aviso para el organismo, bueno, que sí, realmente el dolor es ese sistema certero, directo, insoslayable, tal, que no puede desatenderse, tal, de que hay un problema, hay un mal más serio que está amenazando, ¿no? Y claro, ahí sí que, bueno, pues el dolor se vive subracción igual, el dolor que marea se vive subracción igual. Si eso no lo diría así. Pues es más bien la posición de los epicúreos, de los cirenaicos, también, no, a mí no me parece que eso sea así. Y sobre todo además en fenomenología, sí digo que esas distinciones hay que hacerlas un poco por distintos órdenes de la experiencia, no es lo mismo un mundo de la vida ya constituido, intersubjetivo, que el dolor un poco presenta esa legión de formas y que por tanto su valoración depende también de la situación que se produce, de estados previos y que quien no ha constituido
cosas, otros, mundos, tal, pues realmente yo creo que sí, se vive el dolor, por ejemplo, el dolor vinculado al hambre como una sacudida de negatividad, sí, pero... Sí, mi otra pregunta era sobre si el dolor sería un estatus experiencial distinto a cuando estamos enfermos. Por ejemplo, si sufrimos de una fractura cuando estamos sanos, digamos, ¿cómo es nuestro estatus experiencial a cuando tenemos un padecimiento como hueso de cristal? O sea, el estatus experiencial cambia, aunque digamos el mismo fenómeno que tiene la fractura. ¿Usted sí considera que cuando estamos en estado de enfermedad, que hay un estatus de experiencia distinto hacia el mismo fenómeno como que sería la fractura? Sí, yo entendería que, vamos, yo partiría de que es un estatuto de experiencia distinto, ¿no? Puede haber perfectamente enfermedad sin dolor, no podría haber enfermedad sin condicionamiento, digamos, de la corporalidad, de sus capacidades, de su motricidad, de su rendimiento. Bueno, quizás se puede decir, bueno, pero quizá también puede haber eso, una enfermedad que va a llevar a la muerte, pero mientras llega a la muerte, bueno, son posibilidades hipotéticas que, bueno, quizás se pueden reconocer. Claro, el estatuto de la enfermedad implica también esa meditación de que en realidad es el enfermo el que tiene una perspectiva. Yo creo que eso ha sido una de las grandes aportaciones de la fenomenología de la enfermedad, de los clásicos Kai Tools, ¿no? Ese famosísimo libro en que parte la distinción entre illness y disease, ¿no? Que verdaderamente antes se consideraba que una enfermedad era un cuadro patológico reconocido por la ciencia médica, ¿no? Y ella define ahí muy extraordinariamente que es la perspectiva en primera persona, y por tanto, claro, la experiencia que tiene de pérdida de posibilidades de su cuerpo, de fenómenos ingratos, también dolor, no tiene por qué ser siempre dolor, ¿no? De condicionamiento de la relación con los otros, del sentido del mundo. Ese es el sentido básico de enfermedad, que no tiene por qué siquiera corresponderse con digamos, la tipificación disease. Puede haber una tipificación disease, no sé, unos marcadores orgánicos que denotan trastorno y que sin embargo no redundan en una experiencia de enfermedad. Yo creo que es un gran libro y además ha tenido una continuidad. Ahora una fenomenóloga británica también, Hedy Carey, que ha hecho nuevas aportaciones a la fenomenología de la enfermedad, algunas de ellas verdaderamente brillantes. Una de ellas es el fenómeno que ella describe como de duda corporal, curiosamente, y destacando eso, que en el cuadro de enfermedad no es solamente lo que se vive, sino cómo el propio yo empieza a dudar de lo que puede hacer con su cuerpo, de lo que su cuerpo puede hacer con él, ¿no? Eso es una duda abierta, tal, sí, realmente yo creo que son dominios bastante diferenciados que tienen intersecciones, desde luego, muy significativas, cruces, ¿no? Y ambos, yo creo que sí, que la fenomenología ha avanzado notablemente en las últimas décadas. Vamos a la última pregunta. Sí, muchas gracias por lo que nos comparte, y mi pregunta va encaminada en cuanto al movimiento del dolor y la muerte, porque lo estaba pensando por lo que decía ayer, ¿no? Que cuando nos dolemos, que podemos reconocer que tenemos un alma o el propio yo, pero yo lo pienso en un sentido existencial de o sientes que te vas a morir o que quieres morir, ¿no? Que me causa un poco de la eutanasia. También lo pensaba un poco con el comentario que decían allá de la dimensión estética, de cómo cuando nos hacemos una herida que se ve muy aparatosa, ¿no? Así lo solemos decir, muchas veces nos preocupa más por cómo se ve. Dices, no, pues es que ya valió, ¿no? Ya no se me quite todo el dedo, o cosas así, y te preocupa más eso, más que quizás el dolor mismo no se del corte. Y eso lo he visto mucho en accidentes, ¿no? Cuando tienen una pierna o algo así, como que se preocupan más por eso que
por el otro tipo de dolor, ¿no? Entonces yo lo pienso como justo el dolor es una advertencia del cuerpo, pero es una advertencia que nos lleva a pensar nuestra finitud, o sea, de decir, bueno, yo creo que ya mi vida hasta aquí llegó, ¿no? Muchas veces se ve muy grave, y eso es lo que creo que más nos puede preocupar, y del otro lado, el dolor puede ser tan intenso que deseamos ya no existir, ¿no? Porque se vuelve toda nuestra existencia en ese dolor, porque es lo que nos envuelve, lo que nos trata. Entonces, mi comentario, bueno, pregunta va más sobre eso. Gracias. Bueno, sí te podría decir realmente. Hay textos de Unamuno, ¿no? Sobre todo el sentimiento trágico de la vida, creo que también poemas, en que él más bien tiene como a celebrar el dolor, porque el dolor verdaderamente es experiencia del viviente. El dolor está en una unión solidaria con el estar vivo. Precisamente en ese sentido es como decir, no hay anticipación de la muerte en el dolor, sino más bien de que la sensibilidad y la corporalidad están vivientes y están ahí disparándose, ¿no? Bueno, claro, es un poco por decir algo, claro, se puede pensar, pero es verdad que diría uno, ¿no? Que hay como noticias más rotundas de la finitud en el decaimiento del cuerpo, la falta de motivación, eso sí que parece que es como más anticipar, en fin, la desaparición del mundo mismo, del cuerpo negro. No sé si lo presentí. Lo que dice, claro, de la imagen del cuerpo, yo creo que, por vincularlo al conjunto del seminario, ¿no? Yo creo que el acercamiento observador tiene también la fuerza extraordinaria de mostrar hasta qué punto hay una unidad íntima y una unidad categorial del yo con su cuerpo, del yo con su cuerpo. No se puede hacer teoría del yo sin tener a la vista que yo y cuerpo son, yo en algún texto lo digo así, son menos que idénticos, pero también menos que diferentes. O sea, realmente es algo así como son casi una unidad. Yo creo que hay que discutir, sentidos estructurales y condiciones estructurales, y por tanto no sería la tesis más bien la locompiana, yo soy mi cuerpo, pero yo creo que en la posición de Husserl verdaderamente sí que hay como una asunción de que la unidad que es el yo, respecto incluso de la corriente de vivencias múltiple, en fin, continua y tal, pero sí, y hay un yo que la vive y hay un cuerpo que la vive, hay dos unidades que además como que se reconocen. Por otro lado, esos temas de imagen corporal, hombre, dan lugar a todo tipo de patologías, claro, hay gente que piensa que puede pensar que, no sé, su yo se juega en no sé qué disposición de su cara, o en fin, pero por otra parte, yo creo que claro, que es indudable que además el elemento añadido de que el yo existe entre yoes porque su cuerpo reconoce y es reconocido por los otros yoes encarnados, ¿no? O sea que, claro, esas cosas que hay también, que parece como es el sumo del racionalismo, del intelectualismo, es verdaderamente un concepto profundísimo de la corporalidad, que se muestran esas estructuraciones tan peculiares, ¿no? De su meditación sobre el cuerpo. Eso, por cierto, está en el Acta Latinoamericana de Fenomenología, en el número a punto de salir, ¿no? Yo creo que lo podemos anunciar, ¿no? He traducido yo un texto de José Manuel 14 y he hecho un artículo comentando. Ya ha aparecido. Y
Y es muy original para este asunto, ¿no? Para ese asunto de la casi identidad, así decirlo, un poco precario para acá, pero casi identidad del yo con su cuerpo. Es volumen 7 del Acta Fenomenológica Latinoamericana, en el sitio web del Círculo Latinoamericano de Fenomenología. Bueno, pues muy bien, muchas gracias de nuevo. Un gusto también escucharte, dialogar contigo, y gracias también a todos los participantes, que ha sido una linda jornada, ¿no? Y nos quedamos. Gracias.